de la razón que hoy es tan importante destacar y que de repente parece escaso, ¿no?, en el conversatorio público, pero repito, creo que no podríamos cerrar con mejor persona. José Ramón, tú has sido muy vocal respecto a lo que está pasando en el país en estos últimos meses, semanas, días, y los riesgos que estamos enfrentando. El foro está concluyendo con tu participación, no en forma accidental, está programada que así fuera, porque me parece que es muy importante escucharte y que así como en el panel de cierre, los legisladores que sean designados, que finalmente son los que van a tomar decisiones, aunque debo destacar que traen prisa los legisladores actuales, están trabajando a marchas forzadas en dictámenes, cosa que nos preocupa, pero nos deja muy claro por dónde van las cosas. Quiero tener esta charla contigo, una charla breve, pero concisa y de alguna manera con un mensaje profundo al ciudadano de a pie. ¿Por qué este tema le debe de preocupar? ¿Y cuál es la postura de alguien que, además debo señalar, reúne características muy especiales porque tú eres un académico, ministro de la Corte, practicante, etcétera? Pocas personas conocen el sistema de justicia tan interiormente, en forma tan solvente como tú. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Paco, por la invitación, por la organización, también a la Universidad La Salle y a todos ustedes. Escuché las conclusiones y algunas mesas, las participaciones en algunas mesas, no puedo estar más de acuerdo de verdad de lo que dijeron. Esta última ronda de los moderados fue buenísima y yo creo que está esto perfectamente bien establecido. Yo creo que son varios los motivos de preocupación que debieran tener las personas. El primero, porque me parece que no les va a resolver absolutamente nada esta reforma. Si esta reforma tuviera algo que mejorarles la vida, diría, bueno, pues asumamos algunos de los costos, pero no tiene nada que ver con la población. Se quiere organizar o reorganizar con los mecanismos electorales que ustedes han descrito muy bien a lo largo de las mesas para todos los jueces del país, y no se han dado cuenta los legisladores que junto con la reorganización tienen que articular todas las reformas procesales que ya están en marcha. Lo dijeron muy bien los participantes, la reforma penal no ha concluido, se pensó que era una reforma a la justicia, a los jueces, y no es una reforma a los jueces. Los policías antes del 2008 y hoy siguen haciendo lo mismo y saben hacer lo mismo, bueno o malo. Los servicios periciales son los mismos malos servicios periciales. Los ministerios públicos no se han capacitado, las cárceles están bastante peor que antes de la reforma penal, de forma tal que ahí no hay ninguna mejoría. Dos, empezó una modificación de la justicia mercantil para la oralidad mercantil y eso no ha concluido, es más, creo que se detuvo. La laboral parece que va transitando en algún lugar de las juntas de conciliación y arbitraje hacia los tribunales laborales y tampoco ha concluido, y está por empezar las reformas en materia o los procesos en materia de justicia civil y familiar. Si uno tomara un eje vertical de reorganización o un eje orgánico y un eje horizontal procedimental, la combinación es riesgosísima para todas las personas a pie. En un país con la conflictividad que tenemos, la violencia, los problemas de acceso a la justicia, esta reforma me parece que puede entorpecer muchísimo la ya de por sí precaria administración de justicia. Entonces creo que no le resuelve nada. Y creo que hay una segunda parte que es todavía más compleja y es, y lo digo con mucho respeto, el engaño al que se está sometiendo a la población. Se le está haciendo creer a la población que teniendo jueces electos, por algún tipo de razón cuasi mágica, se va a transferir una legitimidad de un movimiento político que es la cuarta transformación hacia una actividad como la justicia que no tiene nada que ver una cosa con otra, y que ese proceso de transformación, lo que le llaman el segundo piso, la transformación, etcétera, va a lograr un efecto, va a lograr una derrama sobre la vida de las personas. Entonces me parece que además de que no les va a mejorar nada, está produciéndose, y lo saben porque hay gente muy inteligente ahí, y lo saben que le están produciendo un engaño a las personas. Consecuentemente, se van a quedar con un peor sistema de justicia y con nuevamente una ilusión no cumplida. Y creo que esto sí es muy lamentable, además de perverso, respecto a una población que está muy disminuida, que está muy lastimada, que está en condiciones muy difíciles.
Algo que permea en lo que hemos tenido en las pláticas de ayer y hoy es que nos enfocamos en ciertos temas por su relevancia, pero en la justicia cotidiana, que además tiene que ver con materias diversas a la penal, familiar, mercantil, civil, etcétera. ¿Tú ves algo en lo que se está proponiendo que mejore en esa materia? Y hablando de nada, para el ciudadano de a pie, se dijo en las últimas horas, hablando de policías y ministerios públicos, ¿hay algo en la reforma que mejore el funcionamiento de estos organismos que, insisto, para el ciudadano de a pie parecerían ser de los primeros contactos que tienen con la justicia o, como sucede hoy en día, con la impunidad? Mira, creo que no. El primer artículo que se está modificando es el 17, en donde se les obliga a los jueces resolver en menos de 6 meses los asuntos que tengan una cierta cuantía fiscal. Entonces, si uno se pregunta a quién le interesan los asuntos de la cuantía fiscal, pues evidentemente es a un Estado que quiere recaudar. Esto ni siquiera le beneficiaría a quienes tienen litigios fiscales, que es un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces lo que se está diciendo es a los jueces administrativos van a tener van a tener que resolver rápido los asuntos fiscales para que el fisco recaude más pronto. Y si no resuelven rápido, irán a este tribunal de nombre y de acción fascista, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Yo nada más con el nombre me aterra, me parece así una reminiscencia romana, fascista, de las que se generaron en los años 30 en muchos países del mundo. Es verdaderamente increíble. Segundo es que ciertos asuntos de naturaleza penal se tienen que resolver en poco tiempo, como si los asuntos en materia penal, en las condiciones de oralidad actual, pudieran resolverse bajo un cartabón o bajo un tiempo. A ver si no acaba resultando eso en graves violaciones al debido proceso y consecuentemente en la necesidad de generar sentencias absolutorias a las personas por las violaciones al debido proceso, que es altamente probable que sea. La tercera cosa concreta que podría ser es la disminución de los ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, y la disminución es para que no haya salas. Y uno se pregunta, ¿de verdad no entienden los volúmenes con los que trabaja la Suprema Corte de Justicia? Si no hay salas, no hay sesiones los miércoles, y si no hay sesiones los miércoles es imposible que se desahoguen los asuntos que hoy llegan a la Suprema Corte. ¿Cuál va a ser el remedio? Limitar las posibilidades de conocimiento de asuntos de la Suprema Corte para ajustar las competencias jurisdiccionales a las capacidades. Eso va en contra de las posibilidades de defensa de los particulares, entonces le juega en contra. ¿Cuál es la otra? Que como pasó a lo largo de todo el siglo XX, se vayan dando cuenta que el número de 9 fue un absurdo. Cuando salimos con la Constitución de 1917 eran 11 ministros, después fueron 16, después fueron 21, después fueron 26, y ese era el mecanismo que se les ocurrió. No es un mal mecanismo, pero tampoco es un mecanismo óptimo para resolver rezar. Aquí la idea es de 11 pasemos a 9, eliminemos la sala. De verdad, quien puso el número de 9, quien haya sido, no entiende cuál es el funcionamiento. Yo nomás les pido que vean la estadística, no de hoy, la acumulada si quieren los últimos 50 años, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo ni cosas de este estilo. Simple vean, dice, ¿cuántos asuntos es capaz de resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, suponiendo que sesionara lunes, martes, miércoles y jueves, 4 veces a la semana? Y que no tenga las salas como un mecanismo de salud. Esto también va a perjudicar profundamente. Y hay un tercer aspecto que lo han comentado aquí, que me parece a mí el más grave de todos. El Tribunal de Disciplina Judicial, más allá, insisto, de lo fascista del nombre, es fascista también en sus actuaciones, porque tiene 3 características. 1, se puede sancionar jueces, magistrados y ministros por haber actuado en contra de los supuestos de ley, cosa que me parece muy bien, porque los supuestos de ley en principio provienen de un legislador democrático. 2, por haber actuado en contra del interés público. Y 3, por haber actuado en contra de la administración de justicia. Si se ponen como 3 condiciones distintas, una es los supuestos de ley, otro es el interés público y otra es la administración de justicia, quiere decir que los 2 segundos no están conectados con el primero. ¿Y eso qué significa? Que el órgano disciplinario puede definir que es contrario al interés público y que es contrario
a la administración de justicia. Consecuentemente, yo creo que esto va a ser una carga enorme cuando un particular legítimamente considere que se le ha violado un derecho humano y vaya a la justicia, pues estarán los jueces y magistrados con una enorme expectativa de saber si esa resolución que van a dictar por los derechos humanos sea o no una decisión en contra del interés público. El presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que los derechos del medio ambiente, que los derechos de las mujeres, etcétera, son derechos inventados, son derechos neoliberales, en fin, tiene una narrativa un poco peculiar sobre este particular. Si esto es así, lo que entonces podría encontrarse es un juez que resuelva a favor de temas ecológicos como contrarios a el interés público. Una persona que resuelva contra una empresa pública puede ser que considere el tribunal disciplinario que está resolviendo en contra del interés público, porque el interés público es reconstituir a Pemex o a la CFE, porque ahí está la esencia de la soberanía nacional y la esencia del proyecto mitológico de la nación mexicana. Entonces, si esto es así, me parece, y parece broma lo que estoy diciendo, y no lo es muy trágico, y nada más yo les pido que revisen lo que resolvieron los tribunales en los años 30 en la Unión Soviética, en España, en Italia, en Alemania, en la Francia de Vichy, etcétera, con estos conceptos de interés público y seguridad nacional y todos estos conceptos que sirven al poder básicamente para aplastar los derechos de su ciudadanía. Qué buena descripción y esa memoria histórica, José Luis. José Ramón, dijiste policías y fiscalías, ¿hay algo en la reforma? Nada. No, fíjate, esto que planteas es muy interesante. Yo creo que sí nos muestra la esencia de la reforma. Porque si de verdad se quisiera hacer una reforma de justicia, se tomarían conclusiones como esta. Hoy dijeron gente que sabe muchísimo más que yo de muchos de los temas que están planteando aquí. Y esto está muy bien diagnosticado, muy bien diagnosticado. Si uno dice, ¿cuánto debiera ser el número de jueces por habitante? Lo sabemos. ¿Cuántos defensores públicos por tantos cientos, miles de habitantes? Lo sabemos. ¿Cuánto debería ser un salario? Lo sabemos. Es decir, sabemos muchísimas cosas. La pregunta es por qué no se internalizó en la reforma, que además se presenta como una gran ocasión para transformar la justicia de un pueblo que sí está muy lastimado. ¿Por qué no se tomaron todos estos, déjenme ponerlo así, insumos para llevar a cabo una reforma? Porque no interesa la justicia, porque no interesa el mejoramiento, porque nadie habla de eso. ¿Qué se está diciendo de la reforma? Nada, lo único que se está haciendo es cuál es el mecanismo para la constitución de estos elementos. Y algo que yo creo que se van a llevar una muy desagradable sorpresa, quienes se están proponiendo esto, es lo siguiente. Yo pienso que ellos piensan que una vez que tengan a los jueces electos popularmente van a ser sus jueces. ¿Por qué? Porque vienen del mismo proceso. Pero precisamente de venir por el mismo proceso electoral, yo creo que les va a pasar a los jueces electos en una reforma que ojalá no pase, pero lo planteo hipotéticamente, les va a pasar lo mismo que a los jueces bolivianos. Los que metieron a la cárcel a los miembros del MAS y a todo ese grupo que quiso hacer la reforma judicial fueron los jueces electos democráticamente. Paradojas de la vida. Y uno se preguntaría, ¿que eran ingratos, que eran tontos, que eran? No, son personas que por venir del propio proceso electoral de los políticos o de la política se equiparan funcionarial, ideológicamente a los propios políticos. Hoy en día, cuando tú designas un juez bajo los mecanismos que estoy de acuerdo que hay que revisar, pero no revisarlos para empeorarlos, sino revisarlos para mejorarlos, el juez entiende que su función es la de ser aplicador de la ley y entiende que su función es ser aplicador de la ley porque el legislador democrático emitió esa ley. ¿Yo por qué acataba la Constitución? Pues porque la Constitución la emitió el legislador democrático. ¿Por qué acato la ley? Porque la ley la emite el legislador democrático. ¿Qué pasa si yo soy tan democrático en mi origen y en mi legitimidad como el diputado? Pues que llegará un momento así, ¿y yo por qué tengo que acatar al diputado si yo tengo un mandato directo de esta soberanía nacional constituida de forma electoral? Esto me parece que ni siquiera lo han percibido. Es un problema de teoría política, de filosofía política inclusive, de teoría constitucional que no han visto. En el momento en que los jueces se sienten en la silla, o mejor,
En el momento en que los jueces salgan a hacer campaña y hablen con el electorado, no por la mediación de los partidos políticos, porque está prohibido, los jueces entenderán que su mandato es el del electorado, no el mandato de la ley. Y como no tiene que ver lo de la ley, pues acabarán al tiempo, si pasara esta reforma tan espantosa, cayendo en la misma condición que hoy está la judicatura boliviana. La judicatura boliviana, el problema no es que sean electos, es que es una judicatura que ha entendido que su papel no está mediado por la ley, su papel está directamente constituido por un electorado. No me estoy metiendo al problema de quién va a financiar a los jueces, de dónde van a sacar dinero para que los podamos conocer, quién va a repartir gorritas, despensas y tantas cosas que se reparten en estos procesos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente del papel donde estas personas van a perder la mediación de la ley y van a ser interlocutores o van a tener directamente los interlocutores. Ojalá no pase la reforma, pero si pasa, no tendrían después que ver, no podrán llamarse a sorpresa quienes hoy la impulsan tan entusiastamente suponiendo que van a ser sus jueces. No van a ser sus jueces. Y esos jueces probablemente son los que después, con todos los procesos de corrupción que están abiertos en el país y en un país que está crecientemente polarizado, tomen decisiones que no tienen nada que ver ni con los partidos ni con nada. Ese es un segmento y ese sería el menos malo. El otro es que estos jueces electos así entiendan que sus relaciones son con la delincuencia directamente y como ejecutores o como partícipes o como actores de la delincuencia, pues tienen que respetar los intereses de quien los colocó en el cargo. Sí, me parece que de verdad es uno de los desatinos políticos más grandes que se han dado, porque no hay una comprensión. Se piensa que puede haber un grado de vinculación entre jueces y es por la vía electoral, sin entender ni siquiera la totalidad de la mecánica. Y creo que esto parte de una condición muy de este proceso político, que son o es una suposición de relaciones clientelares de cortísimo plazo. Qué grave lo que señalas, pero es importante escucharlo y qué mejor que escucharlo de ti. A lo largo de las 5 mesas, ayer y hoy, hubo hilos conductores. Uno de ellos es el tema presupuestal. Y alguien dijo que si una política pública no va complementada con un presupuesto solvente, eso es demagogia. ¿Tú qué dirías respecto a esta propuesta y otras? Tú viviste 15 años en el Poder Judicial, sufrieron en muchos casos recortes, etcétera. ¿Hay efectivamente una conexión entre disponibilidad presupuestal y calidad en la impartición, administración, etcétera, de justicia? Porque parece ser que lo que hoy estamos viendo frente a nosotros no tiene un componente presupuestal. No, y otra vez, a ver, un juez recibe una enorme cantidad de asuntos. Un juez lleva amparos, procesos penales, civiles, los que le corresponden llevar, y tiene la posibilidad de una carga o de una capacidad instalada. Un juzgado más o menos de tener 30 personas, entre actuarios, secretarios, todo el personal, con el juez. Y ese juzgado tiene una capacidad de conocer, veámoslo en términos, me choca el término, pero déjenme tomar 2 minutos en términos de productividad. Tiene unos insumos, pues le entran tantas demandas, tantos escritos, y tiene que producir tantas sentencias. Muy bien, pues su capacidad instalada es para producir X, y ese X pues cuesta tanto. Hay que tener un espacio, hay que tener computadoras, hay que tener lo que se tiene que tener. ¿Y cuál es la racionalidad que se ha generado respecto de un sistema de competencias? Esto es muy importante decirlo, que el propio Poder Judicial no se genera sus competencias. Las competencias están otorgadas por Constitución y por ley. No dicen los jueces, hoy vamos a ampliar las competencias, hoy vamos a cerrar las competencias, hoy vamos a... No, eso lo define eso, o en el Código de Procedimientos, o en la Ley Orgánica, o en la Constitución, o en donde corresponde. Muy bien. Con esa capacidad instalada, pues se gasta X. Cuando llegan a un punto, un umbral, y dicen, estoy conociendo X número de asuntos, pues hay que generar un juzgado más, porque si no empieza a tener un rezago y empiezas a afectar a todas las personas. Y ahí es donde no hay una correlación en esta reforma con presupuesto. Por un lado, que estás hablando de una austeridad, y por otro lado, estás pensando que no es necesario invertir más en el caso.
Está la discusión, que es otra discusión, porque no tiene que ver con el presupuesto funcional, que es el sueldo del presidente y el sueldo de los juzgadores. Pero esa es una discusión distinta. Un juez puede ganar 100, 50, 20 o 10, lo que sea. Eso no tiene que ver con la capacidad y los recursos que se le están asignando al órgano. Un juez puede ganar, insisto, 100 y ser buenísimo, o ganar 20 y ser buenísimo, o ganar 1000 y ser malísimo. Eso no tiene una condición que ver como la estamos diciendo. Y ahí sí me parece que tampoco han entrado. Entienden que una austeridad es una austeridad de la totalidad, que va sobre sueldos, que a lo mejor está bien, pero no tiene nada que ver con la cantidad de asuntos que están entrando y que se tienen que resolver. Y yo creo que no han hecho cuentas en este sentido. Y otra vez voy al asunto. Hoy tenemos juzgados civiles que conocen procesos en papel. Ustedes han visto los expedientes judiciales, ya todas estas bromas que se cosen, que es lo primero que aprenden a hacer, etc. Pero uno va acumulando decisiones y se va resolviendo conforme unos plazos. El proceso nacional está migrando prácticamente a su totalidad hacia procesos orales. El penal ya migró, el laboral ya migró, el mercantil ya migró, el civil y el familiar está por migrar. Esto es de una enorme complejidad técnica y hay que cambiar papel por audiencias. Hay que sentar a un juez y uno se puede hacer una pregunta muy simple. Si un juez conoce de 1500 amparos o procesos al año, vamos a aprender esa media, ese mismo juez, ¿cuántos procesos orales puede llevar en un año? Son equivalentes 1500 procesos, o sea, el juez puede desahogar 1500 procesos con audiencia, como hoy está desahogando 1500 procesos con expediente. La respuesta es no, no es posible hacer eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar cuál es la correlación entre juicios, procesos de papel y juicio oral. Imagínense que se dijera, un juez solo puede desahogar 500 procesos orales en un año. Ah, bueno, pues si puede llevar 500, pues entonces necesitas 3 jueces donde tenías uno. Esto hay que sentarse a verlo y tomar experiencia, como hizo el maestro Iscaín, que lo hizo muy interesante con su cruce entre delitos y presupuesto. Estos hay que sentarse y hay que hacer una planeación. Yo pregunto, ¿esta planeación la está haciendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es la que asigna? Lo están concibiendo dentro de la reforma, saben, no hay nada de eso. Y no hay nada de eso porque no es el interés. El interés es simple y sencillamente encontrar mecanismos distintos de elección de jueces y magistrados y de ministros para satisfacer lo que me parece que es un ejercicio de control político. Gracias. Hay un tufo, yo le diría que es el elefante en el cuarto, hay un tufo de un capricho presidencial de por medio. Ayer tuvimos por lo menos a 3 o 4 tus colegas o excolegas del Poder Judicial con unas referencias emotivas muy bien articuladas respecto a la carrera judicial, respecto al esfuerzo diario, respecto a la complejidad. Y me parece que escuchar de tu parte un mensaje a todos esos jueces, magistrados, ministros y al personal, porque hay que señalar que esto es una maquinaria muy compleja. Escuchar de tu parte un mensaje de ánimo, de empuje, creo que sería muy importante. Mira, y quisiera decir algo, el presidente ha generado un fantasma que en el Poder Judicial existe una élite, y yo creo que esto es desconocer la realidad, déjame decirlo así, demográfica del Poder Judicial. El Poder Judicial, si uno analiza a sus integrantes, yo creo que es uno de los cuerpos de mayor movilidad social en el país. Y esto es fácilmente demostrado. Son chicos, chicas de universidades públicas de los estados, claro, porque uno ve la Ciudad de México y ve universidades, pero uno ve son universidades estatales que entran a los 18 años como meritorios al Poder Judicial y van en una carrera ascendente que es meritorio, oficial, actuario, secretario, y se va haciendo una carrera. Y si uno se sienta a ver la proveniencia de los miembros del Poder Judicial, no es una élite, muchos de ellos son primera generación universitaria y hay una gran movilidad social en el Poder Judicial. Entonces es muy injusto decir que es un cuerpo de élite así casi fantasmagórico, etc. Entonces eso no es verdad y eso se puede demostrar simplemente viendo esta condición.
En segundo lugar, a mí me parece que también es muy injusto pensar que es un conjunto de personas que están allí metidas generando un nepotismo y unas relaciones familiares. No voy a hablar del nepotismo de este sexenio, porque entonces nos desviamos mucho del caso, pero no es comparable una cosa con otra. Sí hay familiares allí, pero eso se resuelve estableciendo reglas y estableciendo cuáles son los niveles, como está establecido, hay conflicto de interés, ¿no? Como está en la ley de responsabilidades de la administración pública, haciendo declaraciones, etc. Pero de decir, como hay una serie de relaciones de carácter familiar, todo el Poder Judicial es nepotismo, es increíble. Y la tercera cuestión, que me parece la más delicada de todas, es no percibir que los jueces son, en el modelo constitucional de nuestro tiempo, los que hacen valer, los que le dan sentido a los derechos humanos. Claro, si llega una mujer a plantear un problema que tiene que ver con la cultura feminista de nuestro tiempo y se le da la razón, o se le da a una persona que tiene una discapacidad, o se le da para la protección de un manglar, o se le da para la protección de una especie en extinción, pues eso parece altamente sofisticado, pero eso no tiene que ver directamente con los intereses empresariales, como si el empresariado lo que quiso decir es vayamos a proteger a los manglares, o como si una serie de mujeres de una superélite quisieran que se les respetara un derecho humano a una cosa. Eso es simplemente el conjunto de derechos que están en la Constitución y que el Estado mexicano soberanamente ha ido aceptando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que esto es muy injusto. Ahora, en lo que tú me dices, yo he estado participando, hablo con ellos y bueno, creo que trato de hacer lo mejor posible o lo que he podido hacer con ellos y sí me parece que tienen que tener muchísima claridad. Yo sé que muchos jueces y magistrados, ministros, empleados, compañeros de todos los niveles, pues están descontentos con algunas cosas de la función y tienen todo el derecho, pues eso es normal. Están preocupados, también tienen todo el derecho a estar preocupados. Pero me parece que han ido entendiendo que lo que están defendiendo no son sus privilegios. Y esto sí me parece que es un cambio muy importante. Lo que están defendiendo es una función de Estado. Y esto sí es la cuestión importante. ¿Podrá haber jueces malos? Pues que ojalá fueran denunciados y fueran sancionados, magistrados malos, empleados de distinta naturaleza malos. Eso sin duda está. Pero eso se resuelve con los procedimientos individualizados de sanción a las personas. Si un juez es corrupto, pues que se sancione al juez corrupto. Si un actuario está vendiendo las notificaciones, que se sancione al actuario y así sucesivamente. Si se están haciendo compras indebidas, pues que se sancione a los administradores que lo están haciendo. Pero de ahí a generar una crítica a la función, que esto es lo que me parece muy peligroso el discurso del presidente López Obrador, es una desmesura. De 5, 10, 50, los que sean individuos que se portan mal, y abrevio con esta expresión, se portan mal, vamos a pasar a la modificación integral de una función del Estado, me parece que es verdaderamente un despropósito. Llevado a otro extremo sería, hemos visto diputados, senadores, presidentes de la República, secretarios de despacho que se comportan muy indebidamente, tanto o más que los juzgadores que están siendo señalados. Eso nos lleva a sustituir el sistema republicano de elección de los diputados senadores por una monarquía, por una aristocracia, por una... Pues eso no tiene sentido. Lo que uno tiene que hacer es corregir estos elementos. Entonces creo que lo muy importante para los integrantes, para los compañeros del Poder Judicial de la Federación, y ojo, para todos los poderes judiciales del país, porque la reforma no es, y eso también es un equívoco, no es para todo el país, es que entiendan que la defensa que están haciendo es de la función judicial, porque la función judicial es importantísima y no tiene un sustituto. Si tuviera un sustituto, pues vamos al sustituto y listo. Pero en la modernidad no hay un sustituto a la función judicial. Entonces echar a perder la función completa por un intento de acaparamiento de poder es igual. ¿Y cómo podría uno tener un ejemplo de que se está tratando de eso? Pues viendo lo que está pasando con los órganos constitucionales autónomos. ¿No les queda claro lo que se está pretendiendo hacer en el Poder Judicial? Muy bien, pues vamos a los órganos constitucionales y démonos cuenta de una cosa.
Se quiere desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, muy bien. Se quiere desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica, muy bien. Y uno se haría una pregunta ingenua, y es esta. Muy bien, ¿desaparece el órgano? Sí. ¿Desaparece la función? No. ¿A dónde va la función? A una Secretaría de Estado. Ah, caray, ¿y quién es el titular de la Secretaría de Estado? El presidente. ¿Quién nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado? El presidente. Entonces ya nos quedó claro que el problema era el órgano y no el problema era la función, porque la función permanece. Ahí es donde me parece que debe estar la defensa de estos elementos, querido Paco. Gracias. Vamos cerrando la última intervención. Le voy a pedir a Luis Estrada de SPIN que haga un recuento, pero estoy casi seguro que en los últimos, digamos, 2 días, 2 palabras que han sido de las más repetidas son nada y engaño, porque parece que no hay nada en la propuesta que esté relacionado con lo que dice aquí arriba, un mejor sistema de justicia en México, y que sí hay en el fondo un enorme engaño. Pero déjame recoger justamente de tu última referencia, veo subyacente el tema de división de poderes, y ayer uno de nuestros colegas, que tú lo conoces bien, Rafa Estrada, dijo, oye, a ver, siendo muy cándidos, yo lo que veo es que esto nos puede llevar históricamente, por mucho que se critica, a una época porfiriana, que lo que está en el fondo es un tema de concentración y de llegar a otro esquema muy distinto de un país de libertades, de un país de derechos humanos, consecuencia con la reforma 2011, etc. ¿Eso te hace algún eco? ¿Crees que hay algo a rescatar en esos conceptos? No, por supuesto, mira, vamos por partes. Yo creo que el nada, yo lo suscribo. No creo que haya nada aquí que beneficie a las personas. Hay una idea, una fantasmagoría que el presidente ha estado construyendo y sus seguidores en el sentido de el día que haya jueces electos como son encarnación del pueblo soberano, las personas van a recibir beneficios judiciales. Para que esto pasara, tendríamos que aceptar la siguiente condición, que esos jueces se olvidaran del derecho y entraran en una condición de justicia, que esos jueces fueran remediadores integrales del mismo. No hay demandas, no hay plazos, no hay acciones, no hay nada. Y en consecuencia son jueces que tendrían prácticamente una condición magnánima, redentora, total, para percibir en un acto, y no estoy diciendo bromas, en un acto de una profunda introspección, quién tiene razón y quién no tiene razón, quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Esto, con el mayor respeto, es jugar a ser Dios. Y ya hemos visto estos sueños de la razón a dónde nos conducen. Se acaban estos jueces que juegan a ser Dios, acaban siendo señores de horca y cuchillo, cuando no unos corruptazos de miedo que andan aterrorizando a la población, que esto ha pasado a lo largo de la historia humana. Esto es muy, muy serio. La segunda cuestión es lo que dices, ¿hay un engaño? Yo creo que sí hay un engaño. ¿Por qué? Porque se aprovecha de una población que no tiene un gran conocimiento jurídico y ni conocimiento judicial para presentarles algo como un sustituto de redención. Y eso sí me parece que es muy, muy grave, es inmoral jugar con las personas con sustitutos de redención cuando no se les va a dar la redención. Y en tercer lugar, yo la impresión que he tenido es que el presidente leyó el libro de don Daniel Cosío Villegas, La Constitución 57, sus críticos. Y en un capítulo que no es su mejor capítulo, don Daniel dice, bueno, no era mala la elección de los ministros, vean ustedes, muchos de los hombres de la reforma, de nuestras mejores generaciones, llegaron a la corte por la elección. Y ahí yo digo, pausa. Primero, era una elección indirecta de primer grado. Segundo, los integrantes se apuntaban en esa generación de la reforma que estaba todavía muy movida. Después ya no se apuntaban. El general Díaz decía quiénes iban a ir y quién no. Y el que quiera ver un ejemplo histórico de esto, un gran ministro que fue Silvestre Moreno Cora, cuenta en sus memorias, no en el Tratado de Amparo, en sus memorias, y dice don Silvestre que cuando visitó el Porfirio, el general Díaz, al gobernador, creo que era Deza en Veracruz, le dijo, ese señor va a ser ministro, le dijo a Deza. Y le dijo, oiga, no me lo quite, pues es el mejor elemento que tengo, va a ser ese. Se regresa el general Díaz después de haber inaugurado el ferrocarril. Y entonces todavía el general Deza manda un telegramilla así como diciendo, oiga, y la respuesta que se dice en el libro estése a lo ordenado. Le quedó claro. Silvestre Moreno Cora nunca hizo campaña, nunca hizo nada.
de repente le llega un día, preséntese mañana en la Ciudad de México, porque voy a tomar usted protesta como ministro. Eso es la parte anecdótica. La segunda parte es que nunca se designaron los ministros, o al menos en la primera parte por elección. Yo acabo de dirigir una tesis doctoral en el Colegio de México de Fernando Castrillo, que hace buenísimo análisis, y es como ningún ministro lograba ningún candidato lograba los umbrales, el Congreso designaba entre los finalistas. Entonces no había ningún sentido democrático. Y si uno ve los juristas, yo escribí un libro de la Suprema Corte de 1900 a 1910, era la misma élite porfiriana. Ramón Prida escribe un libro y dice, a ver, ¿qué les dieron a los ministros? Pues unos les habían dado concesiones de bosques, otros de tierras, otras de aguas, pues estaban todos metidos. Cuando venían los clubes para reelegir a Porfirio Díaz, muchos ministros eran presidentes de los clubes, del Jockey Club y todo eso. O sea, esto es una historia que no tiene correspondencia histórica, y es la idea otra vez de que el pueblo bueno, el pueblo sabio, va a tener la capacidad de identificar a las personas, y esas personas van a ser una especie de correa de transmisión, una especie de bondad, una especie de magnanimidad, de sapiencia, para salvarlo de la situación que está. Muchas gracias, Ramón. Pues no quiero abusar más de tu tiempo, me quedo con